y esto indudablemente era el puntapié de algo mucho más grande que la verdad que todos sabían. Quizás fuimos yo y Elsa Quirós los únicos que nos animamos a ir a la justicia, ¿no? Pero bueno, detrás de la figura de Joclender hay mucho. La denuncia, ¿qué decía concretamente? José Cepaz, porque también en José Cepaz yo recuerdo hubo denuncias sobre el Plan Federal de Viviendas, que se hicieron muchas, el territorio de Mario Ishi, emblemático, se hicieron muchas y después se terminaron adjudicando de una manera bastante irregular, entre ellos la parentela de Ishi se llevó varias de esas viviendas. Eso está comprobado, así que no... No tenía que ver con el Plan Nacional de Vivienda, sino que tenía que ver con qué cosa. No, no tenía que ver específicamente con un plan de vivienda, sí era una compra de 16 lotes de más o menos 12.000 metros cuadrados, de una propiedad que en su momento ha sido muy suntuosa. Esta es adquirida en el 2008, que tiene, si hoy uno va, tiene el paso del tiempo, no es que ha dejado de ser suntuoso. Una casa con más de 14 habitaciones, 10 baños, quincho, pileta, cancha de esto tenía que ver con las compras de Sergio Joclender. De Sergio Joclender. En la escrituración ahí aparece una SA de una manera muy llamativa, una sociedad anónima argentina, donde él dice que viene en representación de... ¿Y quiénes son los dueños de esa sociedad anónima? A nosotros eso, él dice que son amigos, hoy creo que son más que amigos, pero bueno, en ese expediente no logra demostrar el vínculo jurídico ni la capacidad patrimonial para comprarlo, por el cual el comprador era él. Digamos, quizás esta SA había sido utilizada de pantalla para terminar de adquirir el bien. De uno va el acceso al registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y los 16 lotes están a nombre de él. Obviamente en el medio tuvo un proceso de hipoteca, bueno, miles de cosas que no vienen al caso, pero que a nosotros están a nombre, a título personal, sí, inscritos a su nombre. Sergio Joclender tiene eso, y en provincia de Buenos Aires tiene unos lotes en Pilar y una casa en Pilar. Entonces nosotros creíamos que había elementos suficientes como para empezar una investigación sobre el lavado de activos, porque no teníamos del todo claro cuál era el origen de esos fondos debido a su situación ante la FIP. Esto ya un año, en el medio la UIF hizo silencio. Miró para otro lado. Y llegamos a partir del escándalo mediático hacia el interior de la fundación a que nosotros nos presentáramos la semana que viene ampliando prueba ya en relación a muchas otras cosas que Joclender por los medios decía de una manera muy impune y muy tranquila que no tenía. Y nosotros éramos la contravoz diciendo, bueno, usted, señor, está mintiendo. Usted... ¿Podés ejemplificar con alguna de esas cosas? ¿Podés adelantarnos? Por ejemplo, dijo que Meldorek era de unos amigos, que él le facturaba, cobraba unos servicios, y bueno, y nosotros decíamos, bueno, señores, Joclender es Meldorek. Meldorek es la empresa que en el 2010, a partir del 2010, ha iniciado planes de vivienda a partir del programa Sueños Compartidos. Esto es una licitación directa encubierta. Al amparo de una fundación, acá hay ganancia, yo que represento una entidad me contrato a mí mismo. Y que bueno, decíamos, está mintiendo. Decía que la vida suntuosa que llevaba no era así, decía, yo no tengo un barco, yo no tengo un Porsche, qué sé yo. Nosotros decíamos, no tengo una Ferrari. Usted es dueño de Meldorek, compró el 90% de las acciones por más de 2 millones de pesos, usted es dueño de 2 aviones, un Cessna, un Piper, es dueño de un barco Aretes, dueño de un Porsche, es dueño de otros bienes, porque Meldorek tiene propiedades en provincia de Buenos Aires donde tiene el domicilio fiscal y tiene algunos departamentos en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que ver el expediente, hay que tener los registros de propiedad inmueble, que si usted es el dueño del 90% de las acciones, es el dueño del 90% de los bienes. Es el ABC. La versión oficial dice que... la versión que están dando Eve Donafini, que ayer fue a la boza con el juez. Eso es raro, ¿no? Porque el juez bastante sospechado y quien se presume de ser dueña de la moral en la Argentina, lamentablemente. Y yo digo que tengo un gran respeto por las madres de Plaza de Mayo y por su lucha, y especialmente por las líneas fundadoras que han sabido mantenerse separadas de las cuitas políticas
en Argentina para mantener su reclamo y ni que hablar del Premio Nobel de la Paz. Me refiero a Adolfo Pérez Esquivel. Pero hay algunas otras que han optado han tomado caminos mucho más políticos y bueno, si les toca pagar los costos, que los paguen, porque para eso han hecho política. Digo, Eve de Bonafini ha dicho que fue engañada, absolutamente engañada, y que estos se llevaron con un camión de caudales la documentación, y que además nadie tiene nada que ver. Abel Fatala también dijo lo mismo, que esto se ha sido manejado pero de manera impecable, lo dijo en el Congreso días atrás, pero a mí hay cosas que no me cierran, digo, porque si esto, para evitar, como planteaban la apertura, si quisiéramos evitar eso, ¿para qué crear un Estado paralelo, no es cierto? Porque ¿hay algún tipo de control para estos fondos que se asignan a través de partidas especiales y se sacan del presupuesto para que vayan a fundaciones, ONG, esta clase de estructuras políticas? El control no debería estar ausente, ¿no? Acá hay una responsabilidad del Estado de todos los estamentos. Acá la CIGEN, al menos nosotros no tenemos conocimiento de que haya elaborado un informe sobre el uso de esos fondos. El Banco Central, digo, ustedes entran ponen un nombre, un quit y sale la central de cheques y sale rechazado. Cualquier ciudadano común tiene más de 3 cheques rechazados y está inhabilitado de operar en el sistema financiero. Digo, obviamente acá hay gente que gozó de una impunidad y de una mirada al costado para algunas cosas que ha hecho la FIP, que ha hecho el Ministerio de Planificación. La verdad que el Ministerio de Planificación, más que dar respuesta, deja muchas dudas. No logra decir cuál ha sido el avance financiero de las obras, cuál ha sido el adelanto de acopio de material. Uno ahí puede entender, cuando es eso, entre el avance financiero de obra y el acopio de material, de qué estamos hablando sobre la cantidad entregada. Un caso, Ciudad de Buenos Aires, cuando se forma el Consorcio de Corporación del Sur con la Fundación. Al día de hoy se pagó el 80% de las obras. El avance de las obras es del 40%. Digo, hay alguien que tiene que dar algunas explicaciones. Se supone que los avances de obra tiene que haber alguien que los certifique y los desembolsos tengan que ver con la obra efectivamente construida. Exacto. Digo, cuando vos tomás un crédito para la construcción te pasa eso, no te largan los fondos si no vos no demostrás que estás construyendo. Entonces, en eso hay responsabilidades que exceden a los representantes de la Fundación. Digo, acá el Estado ha amparado lo que para nosotros es un sistema de contratación directa, ¿no? Porque además hay que ver también el uso político que se le ha dado. Un intendente quiere tener un plan de viviendas y le venía el paquete armado. Bueno, el plan de viviendas es con el programa Sueños Compartidos. Los querés tener, es así. De esto vamos a hablar precisamente en el próximo bloque, porque me parece que es la clave. Es decir, ahí aparece la discrecionalidad. Si vos querías comprar un plan de vivienda, lo cual es razonable, porque si sos intendente y detectás la necesidad, supongo que vas a pedir ayuda financiera o a la provincia o al Estado Nacional para tratar de concretar. Bueno, el tema es que te mandaban a negociar con uno solo. Y ahí me parece que hay un señalamiento importante de lo que marcábamos antes, esta cuestión de desviar recursos que aportamos todos los ciudadanos para negocios que no están nada claros. Pero esto en el próximo bloque. Estaba repasando algunas anotaciones que había tomado que tiene que ver con los costos de la vivienda. Cuando el Plan Federal de Vivienda se lanzó, el costo de la construcción promedio de la vivienda en aquel año, que era 2004, era de 30.000 pesos. El costo actual de la vivienda que se construye en el marco del Plan Federal de Viviendas es de 125.000. El costo promedio de las viviendas que construían a través de la Fundación Sueños Compartidos es mayor, ronda casi los 142.000, 141.600 es el promedio. Pero en los últimos años, sin embargo, había un señalamiento como para que buena parte de la construcción pase por ese lugar, digamos. Vos me señalabas en el corte algún dato significativo al respecto. ¿Lo podés contar a los televidentes? Sí, cuando se inicia el Plan Federal de Vivienda en el 2004, con el gran anuncio de 420.000 viviendas en todo el país... Hay 148.000 construidas por ese plan. Exactamente. Al punto actual. Son datos oficiales, ¿no? Datos sacados de la página del Ministerio. De la página del Ministerio. No hay que... Ellos mismos se contradicen a sí mismos. Primero vino esa etapa de que vos decís había que conservar un precio de referencia, que la verdad no terminó saliendo eso porque el plan en un año no se construyeron esas viviendas, por lo cual después obviamente los constructores empezaron con readecuación de precios, bueno,
y ya todo lo que sabemos que viene con este tipo de discusiones. Y últimamente el plan federal se transformó en las viviendas a partir del sistema de cooperativas o fundaciones, de las cuales en ese sistema, a partir de Techo Dignos, es donde está la fundación, y de acuerdo a los datos que ha dado Abel Fatale. Hay un programa que se llama Techo Digno, y a partir de ahí programa federal. Es un programa federal de alcance para todo el país, para todos los distritos. Sí, y la fundación Madre Plaza de Mayo, que hace vivienda social. Obviamente, pero la distribución había es discrecional. otras cooperativas. Claro, había convenio, o el convenio podías hacer nación, provincia, municipio y con la cooperativa, y aún ahí también había manejo discrecional de cuántos fondos les correspondía a cada uno. De hecho, la fundación terminó administrando al día de hoy cerca de 700 millones, de acuerdo a lo que dijo Fatale Bontempo, y el plan era de 1.200 millones, todavía faltan 500 millones, y el resto 300 millones, el resto de las cooperativas, por lo cual también hay... ¿Cuánto es el resto de las cooperativas? Estamos hablando de cuántas. 300 millones, no me acuerdo bien, pero repartido en todo el país. Eso que eran varias cooperativas, se llevaron menos de la mitad de lo que se llevó Sueños Compartidos. Indudablemente ha sido dentro del plan de obra pública. ¿Hay alguna cosa que lo justifique? Es decir, las obras de Sueños Compartidos eran más eficaces, eran más... No, en el origen la idea es buena. El problema es que de toda idea buena puede terminar siendo un desastre. Digo, en principio la construcción de las primeras obras no eran malas, eran viviendas grandes de 70 metros cuadrados, mayor que las del Plan Federal de Viviendas. Que son menores, se entregaban amobladas, con una serie de... Se tenía que ver con el hábitat, porque había recreación, había varias cosas. Pensado, mal no estaba. El problema es lo que se montó atrás de ese programa, además de... No solo eso, sino que de una fundación que no puede demostrar la capacidad técnica para llevar, estamos hablando de millones en obra pública. Digo, estaba en condiciones, tenía capacidad económica, técnica, de recursos humanos para poder hacerlo. Creo que es la pregunta que tiene que haber de fondo, ¿no? O su rol debe ser otro. Sí, a mí lo que me llama la atención, y coincido con lo que decís, yo, por ejemplo, juego al fútbol en unos lugares cerca Ministro Rivadavia y ahí en uno de los barrios, y está muy bien hecho, a pesar de que no sé por qué hace 4 años que no está formalmente habilitado. Creo que hay un problema con el agua, o con la provisión de agua. Pero lo que realmente me molesta esta situación, y lo digo no solo como periodista sino como ciudadano, es esta cosa de tener que estar pagando estructuras paralelas. ¿Por qué si tenemos un Fondo Nacional de la Vivienda o por qué si coincidimos en que la vivienda en la Argentina es un tema, y creo que en eso vamos a coincidir, por eso aquí hablamos de políticas de Estado? Me parece que esa es una educación, vivienda, salud, debe haber coincidencias básicas. No buscamos mecanismos más transparentes, por ejemplo un subsidio de la tasa de interés para que la clase media también pueda acceder a la vivienda por otro mecanismo, y estos institutos provinciales de vivienda o el Fondo Nacional de la Vivienda, que son los organismos donde le estamos pagando a técnicos y a personal supuestamente calificado para llevar adelante estas cosas. ¿Por qué nos pasa esto de tener todo el tiempo estados paralelos? Sí, pero porque tiene que ver con la transparencia. Si uno puede, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un déficit habitacional de más de 900.000 personas. La verdad es que uno por un sistema de licitación pública puede, y teniendo los recursos con control, lo puede llevar a cabo, no hay problema con eso. El problema es el uso político que se le termina dando a esto. Un ejemplo, el Plan Federal de Vivienda del 2004 y el 2005, el 1 y el 2, en el 2005 quienes fueron los mayores beneficiarios de la obra pública de ese plan terminaron siendo los que aportaron a la campaña de Cristina Kirchner, senadora en la provincia de Buenos Aires. No solo eso, sino violando la ley de financiamiento de los partidos, que prohíbe que concesionarios del Estado o proveedores financien la política. Entonces, el tema es lo que se monta atrás de cuando la política y los negocios se mezclan. Y hay un dato más que apareció en estos días que tiene que ver el lugar donde vos mencionabas la cantidad de cheques voladores emitidos por la empresa, la constructora, y muchos de esos eran cambiados en una cueva, una financiera, donde también, por ejemplo, había cambiado cheques Forza. No es casualidad, me parece. Forza, el que estaba uno de los investigados precisamente por aportes a la campaña irregulares y además víctima en situaciones poco claras del tema de negociados de medicamentos en la Argentina. Sí, nosotros presentamos, cuando ampliamos pruebas la semana pasada, presentamos una matriz de lo que creemos que es una matriz mafiosa de
vinculaciones entre monotributistas casi millonarios, bienes suntuosos y muchas financieras de dudosa procedencia y de dudosa actividad. Entre ellas, obviamente, muchas comparten domicilio fiscal y hay personajes que se repiten. ¿Cómo crees que va a la última? ¿Cómo crees que va a terminar esto y cómo crees que debería terminar? Muy buena pregunta. ¿Cómo terminará, no? Por el discurso que ha ido cambiando la fundación, digamos, en la representación de Bonafini. Primero dijo que era una pelotudez, después dijo son unos traidores, después dijo son unos ladrones. Bueno, creo que va en consonancia con la estrategia nacional de que esto es Joclender, en Joclender muere. Esperemos que el juez, nosotros cuando ampliamos prueba pedimos obviamente responsabilidad del Ministerio de Planificación, de la UIF, del Banco Central, bueno, de todos los funcionarios públicos, de todos los organismos de control que debieron haber auditado, claro. En caso de que se compruebe que hubo administración fraudulenta o que el lavado de activos proviene de dinero público, la verdad que no puede quedar ahí. Esperemos que no quede ahí, porque los que nos ilusionamos con un país mejor y necesitamos un Estado mejor, porque creo que para la etapa que la Argentina viene va a necesitar un Estado con fuerte participación, pero con decisiones estratégicas muy racionales. Gracias por tu participación, suerte en la campaña. A ustedes en el próximo bloque estará Fina Delgado de Gordillo, le pese a quien le pese.